I know every operating At my system like last the job, back of in my my hand. current role, When it comes to 5 years of IT. experience and have worked with several people from your company. I've been recognized for my passion. My team is everything. LinkedIn delivers candidates who rise above the rest. With an up-to-date view into shared connections, skills, and interests you won't find anywhere else. See why 86% of small businesses who post a job on LinkedIn get a qualified candidate within a day. Post a job for free at linkedin.com/achieve. LinkedIn, your next great hire is here. La inquietante advertencia de Mel Gibson sobre interpretar a Jesús en La Pasión de Cristo salió a la luz recientemente en una entrevista con Joe Rogan. Durante la conversación, Gibson reveló verdades sobre Jim Caviezel y el impacto de la película. Rogan también admitió un hecho sorprendente: el precio que pagan los cristianos en Hollywood. Glamorosa, despiadada y llena de secretos, la industria del entretenimiento esconde verdades inquietantes. Pero algo inesperado sucedió cuando Joe Rogan se acercó a Mel Gibson y Jim Caviezel, el dúo detrás de La Pasión de Cristo. Reveló una dura realidad. Ser cristiano en Hollywood no solo está mal visto, sino que puede costarte todo, desde papeles hasta reputación. ¿Cuál es el costo y por qué creyentes como Gibson y Caviezel continúan enfrentando adversidades a pesar de la oposición? Hoy vamos a sumergirnos en esta revelación explosiva que podría cambiar tu percepción de la industria del entretenimiento para siempre. Joe Rogan es conocido por no rehuir los temas controvertidos. Su podcast a menudo explora el mundo detrás de escena de Hollywood. Cuando la conversación giró hacia Mel Gibson y Jim Caviezel, Rogan no se contuvo. Admitió lo que muchos sospechaban desde hace tiempo. En Hollywood, ser cristiano es una carga. No solo está mal visto, sino que también puede ser costoso. Y no solo económicamente. Joe Rogan comentó: me pareció fascinante escuchar a Jim hablar de su experiencia. Mel Gibson respondió: realmente cambió el curso de toda su vida. Fue fascinante ver tu trabajo. La mayoría de las veces simplemente me alejaba, porque estaba haciendo algo que nunca había visto antes. Rogan luego afirmó que la película debe haber tenido un profundo impacto en muchas personas, porque no era solo una película, sino algo que fortalecía la fe. De hecho, La Pasión de Cristo no solo fue un éxito de taquilla, fue un fenómeno global. Pero detrás de escena ocurrieron acontecimientos extraños e incluso aterradores. En el centro de todo había una advertencia inquietante que cambió para siempre la vida de todos los involucrados. ¿Qué presenció Mel Gibson durante la producción? ¿Cuál fue la advertencia sobre interpretar a Jesús y cómo afectó al actor que le dio vida al papel? Continúe leyendo, porque esta historia le sorprenderá y tal vez le inspire. A principios de la década de 2000, hacer una película bíblica no era exactamente una idea popular en Hollywood. Mel Gibson quería contar la historia de la crucifixión de Jesús con brutal honestidad. Sin embargo, los estudios rechazaron repetidamente el proyecto. Algunos ejecutivos creían que una película sobre Jesús no se vendería. Otros temían la polémica que podría surgir de un proyecto tan audaz. Pero Mel no se rindió. Decidió financiar la película con su propio dinero, arriesgando millones en un acto de fe. Es sorprendente pensar que cuando Mel Gibson entró por primera vez al mundo de Hollywood, no tenía idea de cómo cambiaría su vida para siempre. Imagínese, un chico de un pequeño pueblo de Australia que solo unos años antes ni siquiera sabía si podía convertirse en actor. De repente, se encuentra en el centro de la industria cinematográfica más grande del mundo. Pocos artistas se han atrevido a revelar las verdades profundas de esta industria como Mel. Después de su éxito inicial, se enfrentó a algo mucho más profundo. El brillo y el glamour de Hollywood a menudo resultaban abrumadores, incluso alienantes. Describió sus primeros días como una mezcla de fascinación y paranoia. Fue como ser arrojado a otro mundo,
donde todos ya conocían las reglas, pero nadie se molestaba en explicártelas, dijo. A medida que su carrera despegaba, los lados más oscuros de Hollywood comenzaron a revelarse. Mientras el mundo celebraba su talento, Mel no podía deshacerse de la sensación de que algo andaba mal en la industria. Sin embargo, por ahora, estaba aprovechando la ola del éxito y creando una serie de películas icónicas que resistirían la prueba del tiempo. Hollywood puede parecer glamoroso en la superficie, pero detrás de escena es una máquina impulsada por una sola cosa: dinero. Para Mel Gibson, esta realidad se hizo evidente cuando hizo la transición de actor a cineasta. Rápidamente se dio cuenta de que contar historias no era la única prioridad en este medio. Las ganancias eran el verdadero motor. Descubrió que el sistema de estudios no consistía solo en hacer películas. Se trataba de relaciones. Los negocios se hacían a puertas cerradas, las lealtades se ponían a prueba y la confianza era a menudo un concepto fugaz. Mel describió momentos en que se sintió traicionado por personas que consideraba aliados. Esta capacidad de dejar atrás el resentimiento fue esencial para sobrevivir en Hollywood. Mel aprendió a ver la industria como lo que realmente era: un lugar donde todos buscaban sus propios intereses. Se dio cuenta de que incluso las personas mejor intencionadas podían tomar decisiones que perjudicaban a otros, a menudo sin mala intención. No es personal, explicó. Realmente no quieren hacerte daño. Así es como tema funciona. A medida que Mel Gibson se consolidaba como un gran nombre en Hollywood, también se volvió dolorosamente consciente de su lado más oscuro. Detrás de las luces intermitentes y los aplausos atronadores, había un mundo de engaño, manipulación y traición. La industria estaba llena de personas que te elogiaban en un momento y te criticaban al siguiente, todo en nombre del avance de sus propias carreras. Para Mel, esto no era solo una realidad difícil, sino un desafío personal a superar. Comparó Hollywood con una ciudad surrealista donde nada era lo que parecía. Es como entrar en una habitación donde todos saben algo que tú no sabes, dijo. Es como esas películas antiguas en las que un extraño entra al bar y todos dejan de hablar. Esta sensación de alienación fue algo que Mel sintió profundamente cuando llegó a Hollywood. A veces, incluso cuestionó su propia cordura, preguntándose si estaba imaginando las fuerzas oscuras en acción. Pero a medida que avanzaba su carrera, se dio cuenta de que sus sospechas no eran infundadas. Algunas de mis peores pesadillas se han hecho realidad, admitió. Este lugar te hará humilde, pero también te puede humillar. Mel enfrentó controversia cuando llevó Las últimas horas de Jesús a la pantalla. Se encontró con una oposición constante en todas partes. Mel Gibson dijo que todo comenzó con una pregunta: ¿cómo fueron realmente las últimas horas de la vida de Jesús? Esta pregunta lo perseguía. No fue solo una idea para una película, fue una vocación. Él no podía dejarla ir. Quería mostrar al mundo el dolor, el sacrificio, la realidad. Pero, como veremos, no todos estaban preparados para la verdad. Mel sabía que sería difícil que este proyecto fuera aceptado. Hollywood no estaba interesado en su visión. Querían historias seguras y predecibles, y una representación cruda de Jesús no encajaba en el molde. Pensé, otros ya han contado esta historia antes, pero nunca así, dijo. Quería profundizar, mostrar el sufrimiento y resaltar el verdadero costo del sacrificio. Pero en lugar de apoyo, se enfrentó a rechazo tras rechazo. Mel encontró a su protagonista en Jim Caviezel. Vio algo especial en Jim, una cualidad que lo hacía destacar. Él dijo: Jim se despojó de sí mismo y dejó entrar a Cristo.
Pero este papel llevaría a Jim a un viaje inesperado. Fue una de las mayores estrellas de Hollywood a principios de la década de 2000, protagonizando grandes éxitos. Sin embargo, después de aceptar el papel en La Pasión de Cristo, todo cambió. Antes de que Jim aceptara, Gibson le advirtió: «Si aceptas este puesto, nunca volverás a trabajar en esta ciudad». Incluso con esta advertencia, Jim aceptó sin dudarlo, diciendo: «Todos tenemos que abrazar nuestras cruces». Después del estreno de la película, las predicciones de Mel se hicieron realidad. A pesar de su enorme éxito, Jim fue prácticamente expulsado de la industria. Para él, interpretar a Jesús no era solo actuar, era una vocación. Esta decisión reflejó fe, convicción y el coraje de sacrificar todo por algo más grande. Jim dijo: «Necesitamos renunciar a nuestros nombres, a nuestra reputación, a nuestras vidas para decir la verdad». Asumir ese papel fue una decisión audaz, pero Jim nunca se arrepintió de ella. Eligió apoyarse plenamente en su fe, abrazando el papel y el impacto que tendría en su vida. Cuando La Pasión de Cristo llegó a los cines en 2004, se convirtió en una de las películas más comentadas del mundo, superando todas las expectativas. Recaudó más de $600 millones en todo el mundo, a pesar de su modesto presupuesto. Fue elogiado por muchos por su representación cruda y precisa de las últimas horas de la vida de Jesús. Sin embargo, para Jim, cuya actuación fue poderosa y profundamente emotiva, la historia no fue tan simple como la aclamación de la crítica o el éxito de taquilla. La película no solo dividió al público, sino también a Hollywood. Aunque muchos fanáticos celebraron su interpretación de Cristo, la reacción de la industria cinematográfica no fue tan cálida. Algunos en la industria consideraron que la película era demasiado controvertida y, por asociación, Jim se convirtió en una figura controvertida. Estaba claro que en Hollywood ya no lo veían de la misma manera. Después de La Pasión de Cristo, las llamadas de los grandes estudios disminuyeron y él se encontró afuera, mirando desde lejos. Jim reflexionó sobre esto más tarde y dijo que no le importaba el cambio. Estaba dispuesto a sacrificar su carrera para ser parte de esa historia. En sus propias palabras: «Jesús es tan controvertido ahora como lo fue siempre. No ha cambiado mucho en 2000 años». Comprendió que interpretar a Cristo podría significar que nunca volvería a desempeñar un papel importante en Hollywood, pero para él valió la pena. Si bien La Pasión de Cristo lo acercó a su fe, también lo alejó del camino típico de Hollywood. Mel Gibson, el director de la película, dijo que Jim hizo algo especial. Hizo algo que no creo que nadie más haya hecho, y creo que lo hizo porque simplemente se vació. No intentó nada, simplemente meditó y dejó entrar a Cristo. Este papel parece haber tenido un profundo efecto en Jim, tanto como actor como ser humano. Imagínate estar en una colina rodeado de 350 personas, con el viento aullando y el cielo cargado de nubes. Sientes la tierra moverse bajo tus pies. De repente, el viento se detiene, el sonido desaparece y el tiempo parece ralentizarse, así que estás fuera de tu cuerpo, observándote desde arriba. Esta fue la experiencia de Jim mientras filmaba una de las escenas más intensas de La Pasión de Cristo. Aunque muchos han visto la película, pocos saben del dolor extremo que soportó Jim mientras filmaba la escena de la crucifixión. No fue un momento cualquiera. Imagínese ser levantado en una cruz y expuesto a los elementos durante horas y horas. Para Jim, cada momento era físicamente agotador y espiritualmente abrumador. El día en sí parecía surrealista. El viento rugía y era difícil escuchar algo con claridad.
Las nubes eran oscuras y pesadas y colgaban bajas en el cielo, como si los cielos estuvieran observando. Jim describió la sensación como de otro mundo, como si la tierra misma estuviera viva debajo de él, gimiendo y temblando. No fueron solo las condiciones físicas las que hicieron difícil la escena, sino también lo que Jim llevaba en su corazón. No estaba simplemente desempeñando un papel. Sabía que estaba entrando en algo mucho más profundo, algo sagrado. El viento soplaba fuerte, recordó Jim. Las nubes estaban tan cerca que parecía que podía saltar y tocarlas. El suelo podía sentir algo en él, casi como si estuviera vivo. Mientras la tripulación se preparaba para la escena, había un aire de inquietud entre todos. Los extras, los camarógrafos, los directores, todos parecían sentir algo. Ya no se trataba solo de actuar, parecía real. Jim contó cómo el viento se volvió tan fuerte que casi derribó a la gente. Sin embargo, en medio de todo el caos, encontró una profunda calma. El viento, el ruido, incluso los murmullos de la gente, todo parecía cesar. Entonces, algo cambió. Jim describió cómo el tiempo parecía ralentizarse. Ya no podía oír el viento, dijo. Todo quedó en silencio. Lo que ocurrió después fue algo que nadie en el set pudo explicar. Colgado en la cruz, rodeado de cientos de personas en el set, sucedió algo extraordinario. Jim lo describió con sus propias palabras. Salí de mi cuerpo, vi mi parte de atrás durante unos segundos que parecieron mucho más largos. Él no solo estaba actuando, no era solo un hombre interpretando a Jesús. Fue como si su alma se hubiera dividido, lo que le dio una nueva perspectiva. Desde arriba podía verse colgado allí, tal como había estado Jesús durante siglos. También pude ver a la multitud, los extras, el equipo, todos moviéndose alrededor del set. Pero lo que más le impactó fue el silencio absoluto. El tiempo no parecía el mismo. No estaba corriendo ni arrastrándose, simplemente fue. Fue pacífico, dijo Jim. No me dio miedo ni me dolió. Fue como si me estuvieran mostrando algo más grande. Cuando Jim regresó a su cuerpo, la paz que había sentido momentos antes fue reemplazada por una dura y dolorosa realidad. Tenía frío, estaba exhausto y tenía dolor, pero sabía que tenía que seguir adelante. Años después, durante una experiencia cercana a la muerte, Jim recordó las palabras de Jesús. No he venido a traer paz, sino espada. Estas palabras al principio parecen duras, incluso chocantes. ¿Por qué Jesús, el príncipe de la paz, llevaría una espada? ¿Qué quiso decir con eso? Jim explicó que era un llamado a tomar decisiones difíciles, una división que surge cuando elegimos a Dios por encima de todo lo demás. Habló sobre los pecados generacionales que nos agobian, los patrones de ruptura y separación que desgarran a las familias. Para Jim, esto no era solo teología, fue algo personal. Jesús habló a menudo de quiénes son nuestros verdaderos hermanos y hermanas, dijo. Él dijo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana. Seguir a Dios a menudo significa perder personas sin las cuales pensábamos que nunca podríamos vivir. Jim compartió cómo esta verdad impactó su propia vida. Después de interpretar a Jesús, enfrentó desafíos, pruebas personales, reveses profesionales y batallas espirituales. Muchos cuestionaron sus decisiones e incluso se burlaron de su fe. Pero Jim se mantuvo firme, creyendo que su obediencia a Dios importaba más que la aprobación de los demás. No es fácil, admitió Jim. Jesús nunca dijo que lo sería, pero prometió que valdría la pena. La espada que menciona Jesús se trata de cortar aquello que nos impide llegar a Él.
las cosas que creemos que necesitamos, pero no es así. Para Jim, este mensaje se volvió aún más claro cuando reflexionó sobre su experiencia cercana a la muerte. La paz que sintió en ese momento no estaba relacionada con nada de la tierra. No se trataba del éxito, ni de la comodidad, ni siquiera de las personas que lo rodeaban. Se trataba del amor de Dios, un amor tan poderoso que trasciende todo lo demás. Jim dijo: cuando realmente encuentras a Dios, te das cuenta de que nada más importa, ni el dolor, ni el rechazo, ni siquiera el muerte. Todo lo que importa es Él. Esta constatación le dio a Jim la fuerza para continuar con su misión, incluso cuando las cosas eran difíciles. Él vio su papel en la pasión de Cristo, no solo como una actuación, sino como un llamado, una manera de compartir el Evangelio con el mundo. La historia de Jim nos recuerda que seguir a Jesús es una elección que a menudo conlleva sacrificios, pero que conduce a la paz, al amor y a la vida eterna. Después de todo lo que Jim experimentó en la cruz, en los momentos cercanos a la muerte y en las pruebas que siguieron, salió de allí con un mensaje basado en el amor, el sacrificio y la paz de Dios. Jim reflexionó sobre el último mandato de Jesús: amar. Dijo: Jesús nos pide amar, incluso cuando es difícil. Por eso le obedezco. Para Jim, amar como Jesús no se trata solo de bondad o perdón, se trata de obediencia. Compartió cómo el llamado al amor a menudo requiere que renunciemos a lo que creemos que necesitamos: nuestro orgullo, nuestros rencores, incluso nuestra comodidad. El viaje de Jim, tanto dentro como fuera de la cruz, nos recuerda que el amor es más que un sentimiento. Es una elección para perdonar, obedecer y confiar en el plan de Dios. Y es a través de esta elección que encontramos la paz prometida por Jesús. La historia de Jim es un testimonio del poder de la fe y del amor de Dios. Es un recordatorio de que no importa cuán difícil sea el viaje, hay esperanza, hay paz y hay amor esperándonos a todos si elegimos seguir ese camino.